Y hoy tenemos una nueva sección, una nueva entrega de Abra Palabra con Michel Suñén. Buenos días, Michel. Hola, buenos días. Que hoy nos ha traído un tema que parecía de ciencia ficción, pero cada vez lo tenemos más presente y más integrado en nuestra vida. Tú lo has dicho, parecía algo del futuro, pero ya está aquí con nosotros, perfectamente integrado, dando sus primeros pasos y cada vez a mayor velocidad, y es la inteligencia artificial. Es decir, ¿esto va a suponer el final de la redacción humana? Pues es lo que nos tenemos que empezar a plantear, y si realmente es a día de hoy una oportunidad o una amenaza. ¿En qué consiste la inteligencia artificial en términos de redacción? Pues una especie de cerebro robótico, revisa en tiempo rapidísimo, casi inmediato, todo lo escrito sobre un contenido, un tema o una temática determinada, y a partir de ahí desarrolla unos textos a partir de los que ya existen, diferentes, que generan pues unos contenidos de diferente calidad en función de qué herramienta has utilizado y qué experiencia tienes al utilizarla y dar las instrucciones adecuadas. Claro, porque cuando surgió esto fue un pánico generalizado, ¿no? De nos va a quitar el trabajo. A ver, yo trabajo en creación de contenidos, soy escritor y no me ha quedado más remedio que aliarme con mi enemigo, por lo menos conocerlo, porque de esa manera estoy en condiciones de saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que aportamos los creadores humanos, que todavía afortunadamente tenemos mucho chance todavía sobre el tema. Dentro de unas décadas ya veremos a ver qué es lo que ocurre, pero a día de hoy todavía no es para rompernos las vestiduras. ¿Para qué se utiliza la creación, o sea, la redacción a través de inteligencia artificial? Pues para generar contenidos de todo tipo, pues artículos, trabajos, contenidos para redes sociales, para corrección gramatical. Oye, pues a evitar los errores ortográficos, pues le paso una revisión artificial. Traducciones automáticas, está muy en boga también. Contenidos de publicidad y de marketing, personalizados en mayor o menor medida dependiendo de quién está detrás de esa máquina o a la vez que ella. Y luego, pues para la redacción académica, muchos alumnas en diferentes niveles ya están haciendo sus ejercicios, sus tesis y sus trabajos con ella, y los profesores están utilizando herramientas de contraespionaje de inteligencia artificial para detectar qué es lo que ha hecho el alumno y qué es lo que está basado solamente en máquinas. Bueno, en mis tiempos la gente recurría a El Rincón del Vago. Pues esto es lo mismo, pero ya a escala, bueno, un rincón, ¿no? Ya es un universo prácticamente, ¿no? Y va en esa línea, evidentemente. ¿Para qué ventajas tiene? O sea, cuando nos enfrentamos a la tecnología, yo siempre utilizo el mismo ejemplo: un cuchillo, que es una tecnología, no es bueno ni malo en sí mismo, depende del uso que haces de él. Si utilizas para partir comida y repartirla, es fantástico. Si se lo clavas por la espalda, el primero que pasa es mal uso de la tecnología. Pues aquí ocurre un poquito lo mismo, hay que conocerla y luego ya decidiremos si la podemos o no aprovechar. Evidentemente agiliza los procesos, es una herramienta que hace que todo sea mucho más rápido y mucho más económico, libera de tiempo al creador o al especialista, y en este sentido pues periodistas, escritores, empresas, creadores de contenido, pues tenemos acceso a un volumen de elaboración muchísimo más amplio y rápido. También ayuda mucho a documentar. Cuando tú tienes que analizar y extraer información sobre unos ingentes volúmenes de contenido, claro, la inteligencia artificial, la máquina, la informática es muchísimo más veloz que la mente humana, y en este sentido pues es capaz de llegar a informaciones, a datos, filtrarla, compilarla, interpretar esa información con un tiempo récord y con más precisión a menudo que el ser humano, ¿no? Sobre todo cuando son muchos volúmenes, un ingente volumen de información. En este sentido también es capaz de aportar correcciones y sugerencias de mejora, con lo cual de la mano del creador humano pues le ayuda a potenciar. Pues hablábamos antes de los chicos que hacen sus trabajos, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente si haces todo el trabajo a través de la inteligencia artificial aprendes poco o nada, pero si lo has hecho tú y luego le das un filtro para corregir los errores o las incorrecciones gramaticales, pues no solamente mejoras la calidad final del resultado, sino que también aprendes qué errores estás cometiendo, lo cual pues podría ser un uso pues validable, ¿no? Y luego también es capaz de adaptarse a diferentes estilos y objetivos. A veces un mismo contenido tienes que adecuarlo al público al que te diriges, no es lo mismo un tema formal para un gabinete de juristas que algo dirigido al público joven o a personas más mayores, y a veces esa versatilidad no es tan fácil
en los creadores humanos, salvo que tengamos ese oficio adquirido, como podría ser en mi caso o el de otros colegas. Y en ese sentido, pues puede ser también una buena forma de decir, oye, pues ya tengo el contenido, voy a hacer que sea más adecuado para este perfil de público concreto. En cierta medida, lo que hace la inteligencia artificial, ya que estamos hablando de lo positivo, es democratizar la redacción de contenidos. Es decir, ahora cualquier persona, por negada que seamos para hacerlo, pues tienes posibilidad de tener un texto digno, fiable, con buen contenido, y en este sentido pues puede ser interesante. Pero, como todo, hay pros y hay contras. Y vamos a centrarnos ahora en las desventajas. En primer lugar, falta de originalidad. Los textos que hace la inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, ya veremos dentro de unas décadas, son textos coherentes, pero les falta un poquito de chispa, de individualidad, ese factor X, factor humano, que es propio de la creatividad de nosotros, ¿no? De las personas. Van trabajando en esa dirección, se intenta emular, de hecho ya hay herramientas que te crean contenidos literarios inspirados en el estilo de autores concretos, pero todavía el resultado no es para rasgarse las vestiduras, ni mucho menos. También hay un problema real y es que hay sesgos de los algoritmos. He dicho antes, la inteligencia artificial rastrea todos los contenidos que hay en su base de datos y entonces a partir de ellos se elabora la información y crea esos contenidos. Pero hay un sesgo porque no es información en tiempo real. Si estás buscando datos del último año, cifras del paro, leyes recién actualizadas, probablemente la inteligencia artificial patine y como no tiene capacidad de juicio ni entiende que se equivoca, pues te mete cada morcilla y cada fallo que pone muy en entredicho tu calidad final, ¿no? Entonces, en este sentido, cuidado porque esas desactualizaciones pueden ocurrir. También tiene problemas cuando se centra en lo local, en lo específico. Y hay un ejemplo muy claro que me pasó a mí. En este caso no era tanto con contenido de texto, sino para crear imágenes. Necesitaba crear unas imágenes de los Reyes Magos. Y así como Papá Noel lo bordaba, porque es un elemento universal y hay un montón, pues aquí en los Reyes Magos solamente me salían figuritas de Belén y no los 3 personajes reales, porque la información estaba más centralizada en España y estas herramientas pues trabajan a nivel mundial y tienen esos problemas cuando nos enfrentamos a esas cosas. Igualmente, si le pidiéramos escribir un texto sobre la acción de Escobar, que es un término muy aragonés, pues probablemente la inteligencia artificial se colapsaría ahí un poquito. Nos diría, ¿qué estás haciendo? Que esto no lo pillo, ¿no? También se nota mucho una menor conexión emocional. Los contenidos les falta, lo decía antes, ese elemento humano. Intentan llegar al corazón, pero todavía son más fríos, menos comprensivos y empáticos con la realidad. Y si lo sacas del sota caballo rey, pues tienen problemas para entender eso, ¿no? Entonces, el público lo percibe no conscientemente, pero sí como que hay una sensación de menor apego, menor adhesión a esos contenidos, como que te gustan menos y no sabes por qué. Ya. Faltan también matices, no perdáis de vista que se basa en las tendencias generales, en lo que se publica, en lo que ya aparece, con lo cual no hay originalidad, no hay frescura, no hay ideas nuevas, todo tiene que estar dicho antes, porque si no ella no es capaz de crear de cero, ¿no? Aunque aprende a hacer sus búsquedas sobre la marcha y va perfeccionándose a medida que interactúas con ella, pues le cuesta esa circunstancia. Y luego tiene un hándicap para el usuario y es la atrofia. Es decir, si tú te habitúas a que los textos te los escriba otro, pues da igual que sea humano a que sea una máquina. Al final dejas de practicar y dejas de ser capaz de hacerlo. En este sentido, cuidado con los trabajos académicos porque es pan para hoy, hambre para mañana. Oye, pues esto me viene fenomenal, pero luego resulta que ya no eres capaz de hacer artículos o informes o contenidos por ti mismo. Hablas en general, bueno, de esta herramienta quizá la más conocida sea ChatGPT, pero también hay otras que puedes tú domar, ¿verdad? Porque uno de esos problemas que es la falta quizá de actualidad o de contexto, de emoción o adaptarse al estilo propio, actualmente se alimenta, pues eso, como de internet, de las cosas que se publican, pero tú también le puedes dar, digamos, de comer, ¿verdad? Normalmente esas herramientas, tú decías el GPT-3 o el ChatGPT, hay otras herramientas como Grammarly, Articuló, y yo trabajo mucho con Contents.com, que es una plataforma de pago profesional que está muy bien, una de las más avanzadas actualmente, y se van realimentando de la experiencia que tú le das. Es decir, si tú vas creando contenidos y luego los mejoras o no los validas, pues él va aprendiendo de esa experiencia. Por eso muchas veces los
proveedores de herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es difundirlas para que se puedan ir alimentando y mejorando cada vez más. Les interesa que las usemos mucho, por eso hay opciones gratuitas, tal, no sé qué, porque están invirtiendo en el futuro. Pero realmente lo importante es no tanto el que la herramienta mejore, porque eso ya no depende tanto de nosotros, como que tu experiencia de uso la optimices. Claro. Y que no confíes ciegamente en esa herramienta que es muy buena, pero es como el cuchillo, lo tienes que manejar, por mucho que haga cosas por sí sola, pero tienes que ser tú el que sujeta las riendas, porque si no ese caballo se te acaba desbocando y te tira. Claro. Y te pegas un costalazo que no estamos para esas cosas, ¿no? ¿Cómo detectamos los especialistas y el ciudadano de a pie, aunque no sea consciente, que algo puede estar hecho por inteligencia artificial, un texto, una redacción, un informe? En primer lugar, una cosa que es positiva en general y es que 0 errores ortográficos, incluso tipo ortográficos, pero esa perfección absoluta hace que no sea muy habitual. Bueno, es un factor más, no significa que algo impoluto en ese sentido sea hecho por máquinas, pero es un rasgo a tener en cuenta. Y suelen tener una estructura muy rígida, es aquello de introducción, desarrollo, conclusión. Incluso dentro de cada bloque se repite esa estructura, introduces, desarrollas, concluyes, pasas al siguiente apartado, introduces, desarrollas, concluyes. Y antes y después de esos subapartados lo mismo, introduces, los apartados, concluyes. Y eso llevado a la extenuación hace que eso tampoco sea muy habitual. Claro. Nos suena raro, ¿no? Hay muchas repeticiones, muchas redundancias, muchas reiteraciones, sobre todo si la habilidad humana no ha dirigido a la máquina para que haga un contenido que se salga de lo estándar. Es decir, si tú metes un contenido muy amplio, pues la máquina va a tender a repetir, sobre todo si hay que hacer 3000 palabras, pues va a tender a repetir ideas. Si tú le estructuras unos apartados y subapartados donde ya defines que tratas dentro de un mismo tema ámbitos diferentes, pues la máquina la guías mejor y hace un contenido que va a tener más frescura y más chicha, ¿no? Y menos información. Tienden también a utilizar muchos bullets. Los bullets son las listas con puntitos, con estructura así más cortita, más breve, porque eso funciona muy bien en los buscadores y tienden a entender que funciona muy bien. Y es verdad que nos gusta a las personas porque nos da la sensación de avance. Cuando leemos eso, pues parece que en un momento te has leído media página. Pero si es reiterativo y abundante y a veces inapropiado, pues acaba chirriando. No vamos a encontrar en estos contenidos aportaciones subjetivas, difícilmente ejemplos concretos muy frescos o muy vivos o muy humanos, más allá de las generalidades que puedan aparecer en Internet. No hay rasgos emocionales, ya lo he dicho antes, y hay una tendencia a la monotonía, a que eso suena uniforme y en ese sentido, pues lo que os decía antes, a menudo sin ser conscientes de ello, leemos ese texto y como que no nos inspira mucho. Sí, pues está correcto, hay información que puede ser no sutil, pero como que nos cuesta más, es como cuando nos dan espinacas y no están bien hechas, ¿no? Pues que te las comes porque alimentan, pero te cuesta un poco más que cuando le han echado el puntito de orégano o el azafrán o lo que sea para darle ese sabor especial que tienen según qué textos, y los de inteligencia artificial todavía, ¿no? O sea, que uno mismo puede ser capaz de detectar, aunque no lo sepa, ¿no? Como subconscientemente. Subconscientemente seguro. A ver, también es verdad que hay textos que no nos enamoran de autores humanos. De una persona que no escribe bien o que no tiene esa capacidad, pues puede hacernos textos que nos produzcan rechazo. Pero cuando hay estos ingredientes de la estructura rígida repetitiva, muchos bullets, 0 errores ortográficos, una persona que no es muy ducha en el manejo de la escritura tenderá a cometer errores gramaticales o errores ortográficos. Si eso está perfecto y todo lo demás nos produce esa sensación de hastío, de aburrimiento, de monotonía, pues ojo que a lo mejor hay un elemento ahí robótico o no humano por detrás. Pues Michel, lo que tú has dicho, habrá que dominarlo para no dejar que nos tire, ¿no?, esta tecnología. A ver, esto es imparable, no se pueden poner puertas al campo, ya está aquí, cada vez va a aumentar más. Tenemos que aprender a convivir con ello. Los profesionales tenemos que reciclarnos y aliarnos con esa tecnología, pero lo divertido y lo estratégico queda en la mano todavía de los seres humanos, de los profesionales y de los especialistas. Entonces, siempre recomiendo, al usar tecnología de este tipo, lo que llaman capa humana. La capa humana es que haya un filtro antes y sobre todo después que mejore ese contenido y le dé ese toquecito diferencial que hace que sea un elemento original y no solamente una creación robótica. Y en ese sentido podemos utilizarlo como apoyo, como una herramienta más,
pero seguiremos confiando. Cuando de verdad te juegues algo importante, tienes que hacer un contenido bueno, vete a los especialistas de publicidad, de periodismo, de marketing y déjales que trabajen ellos porque te va a salir todo mucho mejor. Y no os olvidéis que los especialistas dicen que la inteligencia artificial alucina. Y es verdad, genera alucinaciones. A veces tú pides una foto de un ser humano y te sale una mano con 6 dedos, que en un caso concreto puede ser que tenga alguien, ¿no? Pero lo normal, este tipo de cosas, si no estamos pendientes, se van a colar en nuestros contenidos y ojo, porque te pueden arruinar tu imagen de marca personal. Claro. Si resulta que todo está perfecto y metes una pezuñada tremenda en un dato concreto que la máquina no ha sabido interpretar, pues el que va a ser perjudicado eres tú, no el de la IA, que no sabemos dónde está. Eso es. Michel Suñer, muchas gracias por habernos traído este tema tan interesante de redacción con inteligencia artificial. Ya saben, hay que modernizarse y ponerse las pilas porque es imparable. Antena Aragón.